Hola a todos y hola a todas y bienvenidos a una nueva sesión de Cosmere 101, el podcast sobre la obra de Brandon Sanderson en español dirigida por mí, Carlos, el hijo de Tanabast. Y pues nada, aquí vamos con la tercera sesión ya de este podcast, bastante poco eh, diario, no es la palabra diario, pero bastante poco regular. Esa es la palabra, regular. Pero, conforme salen nuevas ideas y tengo tiempo y me llega, pues iremos hablando sobre nuestro maravilloso autor, Brandon Sanderson. En, en esta sesión vamos a tratar temas un poco más abstractos. Vamos a tratar temas un poco más, por así decirlo, especulativos, de lo que se sabe poco. Sabemos unas pocas reglas, sabemos unas pocas pinceladas de algo que aún queda por saber, que aún tenemos que ver el lienzo entero, porque pues, la obra de Sanderson está avanzada hasta cierto punto y conforme van saliendo nuevos libros, nuestro querido autor nos va dando pequeños, pequeñísimos eh, trocitos de lo que es este world building que tanto nos gusta. En esta sesión vamos a hablar de la teoría de los reinos o Realmatic Theory en inglés. Lo digo porque seguramente digo muchas veces realmático o realmática o se me escape una palabra en inglés y es que, de nuevo, leo en inglés, la Coppermind está mayormente en inglés, aunque esto sí debería decirlo, cosmere.es, que es la página oficial en español de Brandon, bueno, no de Brandon Sanderson, sino es un grupo que se ha dedicado pues a trabajar con este autor. Están traduciendo la Coppermind, la wiki de fans, pero la verdad es que está bastante bien contrastada. Es una wiki de fans, pero muy bien contrastada de la obra de Brandon. Pues eso, Cosmere.es se ha dedicado últimamente a pues a esto, a traducir los los artículos de esa wiki. Y el chat se ve muy pequeño. A ver, vamos a vamos a arreglar eso en un segundín. Uf, va a estar complicado si no toqueteo. Vale, vamos a hacer un. Dame un segundín, voy a abrir esto. Buenas Marcos, por cierto. Pero vamos a hacer un. Voy a parar 2 segundos, ¿vale? Dame un segundín. A ver, voy a meterme en Streamlabs porque ahí supongo que ahí sí podría toquetear la fuente del chat. Que como he cambiado el chat ahora es más pequeño y quería que fuese más grande, así que vamos a ver. Mm, Vamos a ver, chatbox. Chatbox. Se ve muy pequeñito, es que no se puede ni leer. Es muy, muy pequeño. Míralo. Está pequeño. A ver. A ver, 18. Vamos a subir 20. Totalmente, problemas técnicos, sí, sí. A ver, escribid en el chat de prueba. Bueno, de hecho puedo escribir yo prueba en el chat. Ahora debería haberse reseteado. Prueba. Vale, tiene que ser más grande. Es que muy mal. A ver. Y ahora, save settings. Vale. Y ahora pongo prueba 2. Mucho mejor, ¿no? Aquí ya se ve un poquito mejor, ¿no? Yo creo que este es un buen tamaño. Yo creo que este es un buen tamaño. Vale. Pues este es. Va a ser guardar esto. Se limpiará el chat. Maravilloso. Voy a apuntarme en un bolígrafo. Con un bolígrafo. Las notas cuando tengo que cortar. Se puede leer bien, ¿no? Vale, voy a poner aquí. Voy a poner problemas con el chat. Porque, por supuesto, tendría que haber problemas. Tendría que haber problemas. A ver. Vamos a poner minuto.
¿Dónde está el de la grabación? Minuto 5:16. Voy a poner aquí una cajica para acordarme. Vale. Pues bien, de que estamos. Creo que ya empezaba a decir algo de la teoría de los reinos, ¿no? Pues bueno, pues eso. Básicamente, la teoría de los reinos. La teoría de los reinos es súper abstracta, va a ser más especulativa que cualquier otra cosa, pero a la vez es muy divertida. Porque básicamente te da juego de muchas cosas. Te da juego para hacer muchísimas teorías, muchísimas. Puedes hacer conexiones que sean. Pueden ser o no ser acertadas, pero es muy divertida de hablar. Da para muchísimo juego. Es lo que tiene cuando te sabes las reglas de algo, pero tienes. Puedes hacer como varios. Como varias pruebas de lo mismo. Puedes hacer varios. Como varios recorridos. Es como si fuese un deporte. Un deporte tiene las reglas muy bien hechas. Por ejemplo, el fútbol. El fútbol puede ser muy divertido porque tiene las reglas muy bien hechas, pero tú puedes jugar todas las veces que quieras, de la forma que tú quieras, pero dentro de esas reglas. Entonces, está bastante divertido de comentar todo esto. Hace no, la primera sesión hablé un poquito de que iba a haber como tres formas de podcast, tres formas de sesiones, mejor dicho. Esta es la tercera de ellas, porque ya hicimos la académica, que era la primera, la segunda, que es más distendida, modo fan, y la tercera, que es más hardcore. Hardcore en cuanto a que esta teoría. O sea, la gente sabe que existen los reinos cuando lees la obra de Brandon, normalmente. Hay gente que ha leído menos obra, entonces no, a lo mejor no han llegado todavía. Pero sí que es cierto que pues se saben un poquito de la teoría, saben qué reinos existen, saben más o menos cómo funcionan en general. A lo mejor los ha visto, ha leído los tres, ha leído situaciones de los tres reinos. Y eso pues ya le ha gustado un poco. Pero el problema viene cuando empezamos a hablar de términos más concretos de estas realidades de existencia, de estos planos de existencia en la obra de Sanderson. Y cuando lleguemos a esos términos me pararé y lo explicaré de forma clara y también muy concisa. Porque ya intento explicarlo alguna que otra vez a varias personas con las que hablo de la obra de Sanderson y es muy difícil. Es muy difícil de comprenderlo porque es tan vasto, aunque haya muchas reglas, pero ese concepto es tan vasto y es tan vago a la vez que cuesta mucho entenderlo. Pero de nuevo, es muy divertido. En fin, por supuesto, voy a tener que decir que esto va a ser seguramente full Cosmere spoilers, va a ser todo. Puede saltar de vez en cuando algún spoiler del Cosmere en general, porque te los van dando como a trocitos. Este world building Brandon te lo va dando a trocitos, chiquititos, en toda su obra. Entonces, puedo considerar esto como spoilers de todo el Cosmere. Puede ser que yo también use ciertos ejemplos para explicarlo de todo el Cosmere, incluido el último libro del Cosmere, escrito hasta el momento y publicado hasta el momento, que es Ritmos de Guerra. ¿Vale? Bien, pues vamos a empezar, ¿de acuerdo? Lo primero de todo es que vamos a explicar un poquito lo que es en sí la teoría de los reinos, ¿vale? Básicamente, la teoría de los reinos es aquello, ¿vale? Aquellas personas, bueno, aquellas personas no, aquella disciplina, esta disciplina que estudia los reinos de existencia en el Cosmere, ¿de acuerdo? Y las interacciones entre ellos, porque la teoría de los reinos también habla de cómo se relacionan cada uno de los reinos, qué permea en qué reino, los diferentes aspectos de cada reino, y ya veremos por qué todo esto ocurre así, ¿vale? Las interacciones he hablado de pocas, porque las interacciones las hablaré en otro momento. Pero hay unas pocas que sí que se merecen ser mencionadas porque van a estar de la mano con la segunda parte, con el segundo punto de esta sesión, que es
la relación de la teoría de los reinos con la alomancia, con uno de los sistemas de magia de la saga Nacidos de la Bruma, ¿de acuerdo? Entonces, la teoría de los reinos describe en general tres reinos, ¿de acuerdo? Tres planos de existencia diferentes en el Cosmere. Estos planos de la existencia son el reino espiritual, el reino cognitivo y el reino físico, ¿vale? Están ahí abajito, ¿vale? Entonces, ¿cómo funcionan estos reinos? ¿Vale? ¿Cómo funcionan? Pues es muy sencillo. Quizá os acordéis de nuestro amigo griego, ese que hemos estudiado, o que por lo menos hemos oído hablar, ese señor que le ha dado tanto dolor de cabeza a muchos estudiantes de filosofía, porque normalmente el primero al que te presentan de forma seria, y ese es nuestro amigo Platón, ¿vale? Nuestro amigo Platón tiene lo que conocemos como la teoría de las ideas o el mito de la caverna. El mito de la caverna es básicamente en lo que una de las mayores inspiraciones que tuvo Brandon al crear esta teoría de los reinos, ¿de acuerdo? Entre ellas, entre estas inspiraciones que están el shintoísmo, está un filósofo noruego, creo que era, Spinoza creo que se llama, no sé si es noruego o Dutch en español. Dutch en español es danés, creo que es danés, no noruego, danés. Pues entre muchas de esas inspiraciones, estas tres son las más grandes y está el mito de la caverna, ¿vale? El mito de la caverna, rápidamente explicado, es... Tenemos tres posiciones, ¿de acuerdo? Que tenemos una caverna donde hay gente encerrada, ¿de acuerdo? Tenemos en la parte de atrás de una de esas paredes tenemos gente, ¿vale? Sosteniendo figuras que causan sombra en la pared de la cueva, ¿vale? Y la gente que está encerrada en esa cueva pueden ver las sombras reflejadas de esos objetos que ellos no pueden ver porque están tras un muro. Al salir de la cueva tenemos el mundo de las ideas, ¿vale? Es básicamente el sitio donde se almacenan, por así decirlo, todos los conceptos básicos de la existencia. Entonces, el reino de las ideas de Platón es el reino espiritual. La gente que tiene los objetos en sí, que tiene estas marionetas o cartelitos o como queramos llamarlo, y que proyecta sus sombras en la pared, esa gente está en el reino cognitivo, ¿vale? Esa es la parte del reino cognitivo, ¿vale? Y luego la gente que está encerrada en esa caverna y que lo que ven y la realidad para ellos son las sombras de la pared, esa gente está en el mundo físico, ¿vale? Entonces, así es explicado muy brevemente, ¿vale? Brevemente es básicamente eso. Obviamente hay más complejidad detrás de ello. Para ello vamos a empezar a distinguir todos esos reinos de uno en uno, ¿vale? Vamos a explicarlos un poquito y vamos a ver qué es lo que contienen y la relación que hay entre los tres, ¿vale? Porque hay una especie de como... Hay una relación que yo me gusta verlo como si fuesen un proyector, ¿vale? Que más o menos es lo mismo que... Es lo mismo que el propio mito de la caverna, al fin y al cabo, ¿no? Es el mismo. Entonces, tenemos el reino espiritual, ¿de acuerdo? El reino espiritual está, de nuevo, en el exterior de la caverna. El reino espiritual es ese lugar, ¿vale? Que en la obra de Sanderson existe más allá del tiempo y del espacio, ¿de acuerdo? ¿Por qué esto ocurre así? ¿Por qué no el tiempo y el espacio no tienen... No es que no tengan cabida, sino que están moldeados, por así decirlo, o están distorsionados, mejor dicho, en el reino espiritual. De forma muy bestia, ¿de acuerdo?
una de las formas de ver el futuro con magia en el Cosmere es siendo capaz de entrar en el mundo espiritual o ver, por así decirlo, pequeños goteos, por así decirlo, leaks, pequeñas como... Mmm, ay, no me sale. Fragmentos del propio reino espiritual. Esa es la forma de ver el futuro, ¿de acuerdo? Y es porque en ese reino todo está constituido por investidura, ¿de acuerdo? Investidura es la energía de la magia más básica, ¿de acuerdo? De esa magia, pues van surgiendo todos los sistemas de magia que hay en el Cosmere. Debido a que hay una gran concentración de investidura masiva, muy grande, ¿vale? El tiempo y el espacio están tan distorsionados que no... es como si no existiesen, ¿de acuerdo? Una persona, un ser, usemos un ser, ¿vale? Un ser en el reino espiritual es capaz de ver a la vez eventos del pasado, eventos del presente y eventos del futuro, pero muy borroso, ¿de acuerdo? Porque en el Cosmere es muy difícil ver eventos del futuro. Se puede ver ciertas cosas, pero no todo. Eso es más complejo. Y en eso no hablaremos hoy. En el ver el futuro en el Cosmere no se va a hablar hoy. Es demasiado complejo. Así que... esto es el motivo por lo que el tiempo y el espacio están totalmente distorsionados en el reino espiritual. Y bueno, he dicho spoilers antes, que puedo decirlo. Los planes de ruina y de conservación que vemos en la saga de Nacidos de la Bruma se pueden hacer gracias a que ellos existen en el reino espiritual. Ruina puede ver perfectamente el momento en el, por ejemplo, en el cual a Dean, a la protagonista, a su madre le clava un pendiente, ¿vale? Y puede ver rápidamente cómo ha crecido y cómo está en el momento en el que mata al Lord Legislador, ¿vale? Y entre eso pasan como 16 años, ¿vale? Entonces, este tipo de tiempo no lineal es lo que permite a los seres allí, en el mundo espiritual, pues hacer sus triquiñuelas. Porque eso es lo que hacen las esquirlas, estos dioses que hay en el Cosmere. Las esquirlas pues tienen sus planes y hacen triquiñuelas en el reino cognitivo y en el reino físico para ellos pues conseguir sus planes. Bien, ¿qué es, aparte de investidura, qué es lo que contiene el reino espiritual? Bueno, pues aquí viene lo chungo, ¿vale? Aquí viene lo chungo, los términos más complicados, ¿vale? Los términos más complicados son red espiritual, identidad, conexión y fortuna, ¿vale? Esos son los 4 términos que vamos a hablar hoy. Hay muchos más, ¿vale? Hay muchísimas otras cosas más, de las cuales pues no me he querido meter porque lo quería hacer lo más simple posible y lo más básico posible para no liarlo. Pero yo me podría pasar hora y hora hablando de forma más distendida y más tranquilita sobre el resto de aspectos espirituales del Cosmere. Porque estos cuatro nombres que acabo de decir corresponden a eso, aspectos espirituales. ¿De acuerdo? ¿Qué es un aspecto espiritual? Pues es, por así decirlo, cada una de esas cosas que forman a un ser en el Cosmere. Todo ser en el Cosmere tiene una red espiritual, una identidad, una o varias conexiones y, por supuesto, una fortuna. ¿De acuerdo? La red espiritual. ¿Qué coño es la red espiritual? La red espiritual. ¿Qué es la red espiritual? ¿Qué demonios es eso? Bien, la red espiritual es, por así decirlo, lo más básico del ser, de un ser en el Cosmere, ¿de acuerdo? Y con un ser me refiero a todo. Es decir, una piedra tiene red espiritual. Un castillo tiene red espiritual. Una persona tiene red espiritual. ¿De acuerdo? Un animal de cualquier tipo tiene red espiritual. Entonces, esto es similar, pero no igual. Es similar al alma, ¿de acuerdo? La red espiritual es muy similar a un alma, ¿vale? Y es, por así decirlo, la red espiritual es
la idea de Platón, ¿vale? La red espiritual es la idea de Platón, es un concepto llevado a su expresión más pura, por así decirlo, pura en el sentido de que la percepción de esa persona es esa, ¿de acuerdo? No es, por así decirlo, llevada a como elevada en un pilar, ¿de acuerdo? Es básicamente lo que se percibe de esa persona como un ideal, ¿vale? Lo más puro. Esta red espiritual forma más o menos la base de la persona, por ejemplo. Vamos a usar más las personas, pero todo en el Cosmere tiene una red espiritual, ¿vale? Todo. La red espiritual forma más o menos, por así decirlo, la base de esa existencia, de esa persona, ¿vale? Y a esa red espiritual le añadimos la identidad de esa persona. La identidad de esa persona, aparte de lo que es, cómo se comporta y todo esto, la identidad en términos de la teoría de los reinos es la idealización de cómo se, de qué es lo que hace a esa persona diferente, o mejor dicho, es la idealización de qué es de cuál es la diferencia entre una red espiritual y otra, ¿vale? Porque las redes espirituales pueden ser diferentes y la diferencia está en que le añadimos diferentes identidades, ¿de acuerdo? Tenemos dos redes espirituales, le añadimos identidad, pues ya empiezan a ser diferentes, ¿vale? Luego tenemos la conexión. La conexión básicamente es que si tenemos esas dos redes espirituales de antes, va a haber un pequeño hilo que las une, ¿vale? Y va a, pues seguramente tener influencia o no en su existencia, ¿vale? Van a estar ligadas de alguna forma, ¿vale? Con influencia o sin influencia, pero están ligadas. Muy importante. La conexión, al ser un aspecto espiritual, no requiere de tiempo. Es decir, tú, por ejemplo, o lo pongo así de simple, porque es muy fácil de entender si lo explico de esta forma. Si, por ejemplo, conoces a una persona dentro de 3 años, por ejemplo, dentro de 3 años conoces a una persona y creas un vínculo con esa persona. Esa conexión va a estar va a existir, ¿vale? Desde el momento en el que tu existencia se crea. Porque todas las redes espirituales, además de tener una identidad y las conexiones entre ellos, tienen también lo que se conoce como fortuna. Qué bien hilo las cosas, ¿eh? Qué bien hago las conexiones, ¿verdad? Bueno, chistes malos aparte y puns bastante secos. La fortuna en sí es el destino, ¿vale? La fortuna es el destino, ¿vale? Es lo que está escrito, por decirlo de alguna forma, para todas esas redes espirituales, ¿vale? Es decir, estas dos redes espirituales que ya están conectadas van a tener un destino que puede ser que los lleve más juntos o puede ser que los separe más. O puede ser que una de ellas acabe destruida, ¿vale? En cierto momento. Pero eso es la fortuna. La fortuna es el destino, ¿de acuerdo? Y la fortuna se puede... es por así decirlo el aspecto espiritual más difícil de todo el Cosmere. Porque, de nuevo, tiene que ver con el futuro, ¿no? Tiene que ver como con el futuro y, de nuevo, acceder al futuro, visualizar el futuro de alguna forma es muy difícil en el Cosmere. Es algo muy complicado. Bien, pasamos de lo más abstracto de toda la teoría de los reinos, pasamos a un poquito, algo más concreto, ¿vale? Y eso es el reino cognitivo. El reino cognitivo es, por así decirlo, la proyección o... mejor, no, la proyección no. Es en el cual se almacenan la representación de las ideas en el reino espiritual. Eso es perfecto. Eso me ha quedado para ponerlo al final
Al final de uno de estos libros, que viene el Ars Arcanum, donde Chris habla de cosas, ahí, pum. La representación de las ideas del reino espiritual. Chapo. Bien, pues en el reino cognitivo se almacenan todas ellas, ¿de acuerdo? Se almacenan la representación de una piedra, la representación de un castillo, la representación de una persona, ¿de acuerdo? ¿Y cómo se almacenan? Bueno, pues depende un poco del planeta, porque el reino cognitivo es el reino del pensamiento y de la percepción. Entonces, el aspecto del reino cognitivo va a cambiar dependiendo del planeta en el cual nos hallemos, ¿vale? Porque aunque haya tres planos de existencia, ¿vale? El espacio en sí, menos en el reino espiritual, el espacio en sí es similar en el físico y en el cognitivo en cuanto a que se solapan. Pensad como en una casa de 3 pisos, ¿vale? Pensad más o menos como una casa de 3 pisos para lo que os voy a explicar. Tenemos Españita, ¿vale? Tenemos aquí Españita, nuestra maravillosa Españita. Tenemos encima, esto en el reino físico, tenemos encima el reino cognitivo, que es España, ¿vale? Por así decirlo. Por decir, en plan como la representación de España, ¿vale? Causada por la percepción, ¿vale? Y luego, arriba del todo, tenemos la idealización de España, ¿vale? Como como una idea, ¿vale? Pongamos, yo qué sé, toda la mezcla de culturas, la gente, el territorio, por supuesto, ¿vale? Todo eso está en el reino espiritual. Pues el cognitivo y el espiritual no. Y el físico como que se solapan, ¿vale? Entonces, el espacio se puede solapar, ¿de acuerdo? Y puede ser que tú estés en un punto en el reino espiritual, en el reino cognitivo, y puedas estar o sea, no estar a la vez, pero podrías estar en el equivalente en el físico, ¿de acuerdo? Creo que eso lo ha complicado un poquito más. Pero bueno. ¿Por qué estoy hablando yo de esto? Pues básicamente porque existe un término para los diferentes aspectos de el reino cognitivo en diferentes planetas del Cosmere, ¿vale? Estos aspectos se llaman subastrales, ¿de acuerdo? El subastral de, por ejemplo, Rorschach, pues todos conocemos al subastral, bueno, todos. Si has leído lo suficiente de Sanderson, sabrás que el subastral de el reino cognitivo en Rorschach es básicamente este mar de perlas, de canicas, y la tierra es, no es tierra, pero es como la superficie esta de obsidiana, con los árboles de cristal, ¿vale? Que se puede ver en la portada de Ritmos de Guerra. Puedo traerla. Puedo traerla. Así ilustro a la vez que cuento. The hunk of a book. Chunk of a book. ¿Veis? Esto es más o menos como pinta Shadesmar. ¿De acuerdo? Más o menos como pinta Shadesmar, el reino cognitivo en Rorschach, que se llama Shadesmar, ¿vale? Aquí podéis ver que es. ¿Veis estos árboles que son como. Que están aquí al lado de este personaje? Que son como. Cristales. Son como de cristal. Esto es un océano, pero está hecho de perlitas, ¿vale? De como pequeñas canicas. Y veis que el sol es blanco, pero el cielo es un poco extraño. Y por supuesto las líneas estas, las nubes, que van todas hacia él. ¿De acuerdo? Pues este es Shadesmar, este es el subastral de Rorschach. Si lo dejo por aquí, tapa Mistborn. Sí, pues ya voy a pasarlo por aquí. Esto lo cortaré en edición para subirlo a Spotify, porque la gente que está en Spotify pues no puede verlo. Así que cortaré esta partecita. De hecho lo voy a apuntar. Minuto tantos. Bien. Ese es el subastral de Rorschach. El subastral de Scadrial, que es el subastral donde ocurren Nacidos de la Bruma. O sea, el subastral.
el subastral del planeta donde ocurre Nacidos de la Bruma, es más tipo bosque, ¿vale? No se profundiza mucho en el aspecto del subastral de Scadrial, pero se pueden ver, se describe un poquito así muy, muy general en la historia secreta de Nacidos de la Bruma. Es un librito, bueno, es un librito, se puede comprar aparte, pero la historia, el relato, se puede encontrar en Arcanum Unbounded, en Arcanum Ilimitado, junto a pues otros relatos cortos de Sanderson, ¿de acuerdo? Y ahora vamos a hacer pausa porque quiero beber agua. Ay. Yo temiendo que este fuese muy muy cortito y iba a ser increíble. Que realmente estoy empezando ya por el cognitivo, pero bueno. Bien. Tenemos por aquí todo esto. Vale, bien. Hemos hablado en el reino espiritual. Hemos hablado de que posee un tiempo y un espacio distorsionados totalmente. Bien, pues en el reino cognitivo el tiempo fluye de forma similar al del reino físico, es decir, un tiempo similar al nuestro, por así decirlo. Sin embargo, aunque he dicho que el espacio se puede solapar, depende del lugar. ¿Por qué? Porque depende de la percepción, ¿vale? De los seres. Uf, está muy complicado, ¿veis? Esto no lo he explicado. Pero bueno, depende un poco de la percepción de los seres sapientes. Es que ahí ya meterse en un... Brandon, por favor, explica esto, porque nos debes una explicación. Y es que Sanderson tiene una manía muy fea, y es que cambia sapient y ¿cómo era el otro? Hay otro término y los intercambia. Y en unos libros dice solamente los seres que son como sapientes estos pueden cuentan para la percepción de algo y algunas veces dice que no, que solamente los otros. Y es como, es cambiar una palabra. Ponte de acuerdo. Pues bueno. La cosa es que la gente que piensa o la gente que tiene conciencia de sí mismo, ¿vale? Son los que influyen a la percepción de el subastral, ¿de acuerdo? Del reino cognitivo. Y ahora viene lo guapo. Esto es maravilloso, maravilloso. A mí me encantan estos temas. ¿Por qué? Porque un planeta está delimitado hasta cierta parte, ¿vale? Imaginaos la Tierra, ¿vale? Nosotros tenemos una percepción de la Tierra que por supuesto es plana, redonda. No debería hacer bromas con esto, que esto un poquito serio. Pero tenemos una percepción de la Tierra que es redonda por varios motivos, ¿vale? Normalmente porque la ciencia lo dice y es así, ¿vale? Pero aún así nuestra percepción es que es redonda, ¿vale? Más allá de la Tierra tenemos un satélite, la Luna, ¿vale? Pero entre medias decimos que está el espacio. Pero ¿qué hay en el espacio? Nuestra percepción no llega a ese nivel. Llega hasta cierto punto, donde a lo mejor podemos hablar de las capas de la estratosfera, no, de la atmósfera, y podemos decir, vale, pues esta capa de la atmósfera está a esta distancia, luego viene esta, pero luego después viene el espacio. Pero en el espacio no lo vemos como algo concreto, decimos el espacio, con piedras y basura espacial volando por ahí, ¿no? Pero no tenemos una percepción clara del espacio en sí, del espacio exterior. ¿Qué ocurre? Entonces, que en el reino cognitivo, imaginaos que vamos al reino cognitivo de la Tierra, pues nosotros, como solamente tenemos percepción de la atmósfera hasta cierto punto y luego de la Luna directamente, nosotros podríamos saltar desde la Tierra, o sea, saltar
saltar, comillas, comillas, andar desde la Tierra hasta la Luna, sin ningún problema. Porque estamos andando, estaríamos por ejemplo andando una superficie o estaríamos recorriendo una superficie por el aire, ¿vale? Igual a la percepción que tenemos nosotros de la distancia, por ejemplo, de la atmósfera, ¿vale? O de la distancia que tenemos entre la superficie de la Tierra y la superficie de la Luna. Podríamos sin ningún problema, ¿vale? Eso está bastante chulo. Está bastante chulo la idea en sí de que el espacio se pueda distorsionar debido a la percepción del ser humano y del resto de seres. Está muy bien. Es una cosa que a mí me encanta. ¿Qué es lo que posibilita esto? ¿Qué es lo que posibilita esto? Posibilita que tengamos en el Cosmere personajes conocidos como saltadores de mundos, que se dedican a, precisamente, hacer esto que hemos dicho: caminar entre planetas, normalmente por el reino cognitivo, debido a esta característica que tiene el reino cognitivo del Cosmere. ¿De acuerdo? Vale, bien, pues ahora pasamos al reino físico, ¿vale? Recordáis que hemos dicho que son representaciones. Lo que existe en el reino cognitivo son representaciones de las ideas. Pues en el reino físico lo que hacemos es a esas representaciones ponerle una luz atrás y proyectarlas a una pantalla. Muy parecido a lo que hemos hablado al principio del mito de la caverna de Platón. El reino físico es muy similar, muy similar a el nuestro, en la mayoría de sus características, ¿vale? En la mayoría de sus características. Obviamente el reino físico de Rorschach no es el mismo que el nuestro, porque el reino físico de Rorschach parece una película de ciencia ficción, porque es muy alienígena, ¿vale? Muy rollo alienígena. Pero sí que tiene cosas como la gravedad, cómo funcionan, por así decirlo, las sustancias, ¿de acuerdo? Escadrial se parece aún más a nuestro reino físico. El reino físico de Escadrial se parece más a nuestra realidad, ¿de acuerdo? Porque pues, es más, está más inspirado en la Tierra que en un planeta más imaginario, por así decirlo. Y este reino físico, hemos dicho antes que es donde vivimos, básicamente, donde vivirían las personas, normalmente. Ay, no lo he dicho. No lo he dicho. Vamos a volver un momentín al reino físico, al reino cognitivo, ¿vale? Porque esto no lo he mencionado. Lo he mencionado, pero no lo he explicado. En el reino cognitivo, la forma que tienen estas representaciones depende un poco, ¿de acuerdo? Del sitio. La representación del agua, por ejemplo, es obsidiana. Pero la representación. Porque vemos el agua y no sabemos tampoco lo que hay ahí. Entonces algo muy oscuro y muy denso y la percepción humana dice, es roca. Y pues Sanderson dijo, obsidiana, que es más chula. Y puso la obsidiana como representación de todo el mar. Pero la Tierra es el conjunto de mar de perlas. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos lo que hay en la Tierra. Sabemos lo que hay en la superficie. Sabemos que hay una planta, sabemos que hay una roca, sabemos que hay ahí, yo que sé, un árbol. Sabemos que hay una persona, sabemos que hay un castillo. Sabemos que ahí hay una grieta, sabemos que ahí hay una rama. Pues todo esto se manifiesta se manifiesta su esencia, por así decirlo, su representación en el reino cognitivo son perlitas. Son perlitas. Todas ellas tienen un alma. Todas ellas. Aunque sí que es cierto que hay que diferenciar entre los objetos inanimados y los objetos animados. Porque el objeto animado en el reino cognitivo, el alma aparece como un fueguito, ¿vale? Como un fueguito, como un fuego de estos fatuos que son como azulitos, pues más o menos así. Mientras que, por ejemplo, el alma de una rama se ve manifestada como una ramita. Una ramita no. La representación cognitiva de una ramita es una perla, ¿vale? Entonces, las cosas inanimadas se representan como perla, las cosas animadas se representan como estos fueguitos, ¿vale? Dependiendo del subastral podemos encontrarnos unas cosas u otras, ¿vale? Por ejemplo, esto no hemos entrado todavía en esto, pero la gente que haya leído el archivo de las tormentas, pues sabe de lo que hablo.
Los Spren tienen una forma muy diferente en el físico y en el reino cognitivo. El reino cognitivo está a su esencia, es decir, como su forma, por así decirlo, real o pura, mientras que en el reino físico pues lo vemos manifestado de una forma diferente, ¿vale? Y ahora sí, vámonos al físico de nuevo, porque vamos a usar los Spren, ¿vale? La diferencia de aspectos entre el cognitivo y el físico se debe a que es lo que he explicado antes. Es como que le pones una sombrita, una lucecita atrás a esa figura y proyecta una luz, y esa luz es lo que vemos en el reino físico. Entonces, por ejemplo, creo que eran el vergüenza Spren eran las maripositas. Bueno, más fácil, los Gloria Spren. Los Gloria Spren en el reino cognitivo son como pajaritos con una cara totalmente esférica, como si fuese una bola luminosa. Y en el físico lo que vemos es solamente la bola luminosa, solamente le vemos la cabeza, ¿vale? Porque le vemos solamente una proyección, ¿vale? Entonces no le vemos la forma completa, no le vemos su forma pura, por así decirlo. Bien, el reino físico hemos dicho ya que es similar, pero tenemos que tener en cuenta en que hay interacciones entre los tres reinos. Y el reino físico se puede ver afectado por lo que ocurra en el reino espiritual y en el reino cognitivo, ¿vale? Pueden ocurrir muchísimas cosas en esos dos reinos que influyan al reino físico, ¿vale? Por ejemplo, eh, la Vale, vamos a hablar. Vale, voy a hablar entonces de la perpendicularidad, ¿vale? Porque es la forma más fácil de explicar estas interacciones, ¿vale? Una perpendicularidad es un conjunto de investidura que penetra los tres reinos. Como si fuese. ¿Recordad la casa? Pues imaginaos que hay un pincho gigante que atraviesa la casa. Eso es la perpendicularidad, ¿vale? Entonces, lo que ocurre en el reino espiritual es que se abre un agujero. En el reino cognitivo se canaliza toda esa investidura que chorrea de ese agujero, ¿vale? Y hay otro agujerito en el reino cognitivo que lleva toda esa investidura al reino físico. Entre muchas otras cosas, lo que puede hacer la perpendicularidad es distorsionar tanto el espacio como el tiempo cerca de ese agujero que se ha abierto en los tres reinos, ¿vale? ¿Por qué? Por la condensación de investidura, ¿de acuerdo? Y más o menos similar a lo que pasa en el reino espiritual. Pues básicamente eso es lo más bestia, pero hay otras ¿cómo decirlo? Hay otro ejemplo, ¿vale? Otro más sencillito, ¿vale? Esta también es de Rorschach, lo siento, pero es que Rorschach es la más clara, ¿vale? En Rorschach tenemos las espadas esquirladas, ¿de acuerdo? Las espadas esquirladas, los que habéis leído el Archivo de las Tormentas, sabéis muy bien que no matan cortando el cuerpo en sí, sino que cortan la red espiritual, cortan el alma, cortan la red espiritual, que es básicamente la esencia de esa persona. Entonces, lo que ocurre es que la espada esquirlada puede pasar totalmente, o sea, puede pasar limpia por rocas, por tierra, por madera, porque básicamente no hay una red espiritual muy presente. Hay una red espiritual, pero es muy flojita, es muy pequeña. Pero en una persona la red espiritual es más grande, ¿vale? Y es más difícil que corte. Hay pequeña dificultad, pero no es que te cueste cortar. La espada esquirlada corta, corta. No hay nada más. Pero lo que ocurre es que no corta el cuerpo en sí, corta la red espiritual y los daños, ¿vale? Te mata, por supuesto, te mata. O te deja. Depende un poco, ¿vale? Porque la red espiritual también tiene como un centro muy extraño. La red espiritual está como aquí, ¿vale? En el pecho, ¿vale? En el pecho, por aquí, ¿vale? Por aquí. Por aquí es la parte de donde, por así decirlo, está la red espiritual.
Si a mí me cortasen un brazo con una espada esquirlada, el brazo cambiaría, o sea, el brazo en sí dejaría de funcionar, ¿vale? Porque se corta, por así decirlo, la parte de la red espiritual que indica que tengo dos brazos. Por tanto, deja de funcionar. ¿Veis cómo he dicho que es un poco raro? Es que ya me meto a hablar de estas cosas y es súper guay, ¿eh? Me encanta. Pero es muy raro, ¿vale? Pero el centro de la red espiritual es este y obviamente, imaginaos que es como... Es que iba a decir el sistema nervioso, pero no es realmente como el sistema nervioso, porque el sistema nervioso realmente el centro está aquí. Pero bueno, más o menos lo entendéis, ¿no? Mientras que no te corten aquí, no pasa nada, no te matan el alma. Pues lo que ocurre es más o menos que la red espiritual está... O sea, estos cambios que estábamos hablando antes. Lo que ocurre es que tú haces un cambio en el reino espiritual, porque la red espiritual existe en el reino espiritual, no en el reino físico, pero con la espada esquirlada eres capaz de acceder a esa red espiritual. Cuando la cortas, cuando la destruyes, básicamente en el reino físico esa persona muere. Entonces, en el reino espiritual puedes hacer una acción que cause un resultado en el reino físico. Mientras, que en el reino físico no todas las acciones resultan claramente en el reino cognitivo y en el reino espiritual. Por ejemplo, tenemos el caso de Lopen, ¿vale? Tenemos el caso de Lopen. Lopen es un ser de luz, pero el problema es que solamente tiene un brazo, ¿vale? En el Camino de los Reyes no lo encontramos, lo conocemos y su problema es que tiene un brazo nada más, ¿vale? Le falta un brazo. El sistema de magia de Roshar, del Archivo de las Tormentas, permite regenerar y fortalecer el cuerpo, ¿vale? Una vez Lopen es capaz de usar ese sistema de magia, ¿vale? Restaura su brazo. Le crece otra vez el brazo. ¿Por qué? Porque en su red espiritual, concretamente en su identidad, él siempre ha tenido dos brazos. Siempre. ¿Vale? Por lo tanto, el cambio de que haya perdido un brazo en el reino físico no permea o no crea un resultado en el reino espiritual, iba a decir spiritual web, que es en el spiritual web, sí, o spirit web, que es en inglés, en la red espiritual en el reino espiritual, ¿vale? No hay cambio. Sin embargo, luego tenemos a nuestro boy Kaladin, ¿vale? Que, pues como todos sabéis, tiene unas maravillosas marcas en la frente que le marcan como esclavo, ¿vale? En el Camino de los Reyes, Kaladin logra acceder al sistema de magia para curarse, o sea que puede curarse, ¿vale? Puede curarse y puede hacer muchas otras cosas más, pero entre ellas puede curarse. ¿Qué ocurre? Las marcas son mediante sellos son como estos sellos que usan en ganados para marcarlos. Con un hierro calentado, plum, cicatriz, ¿vale? Esas marcas son heridas. Son algo que en un cuerpo no es normal. No es normal en cuanto a que tenemos una idealización de un cuerpo, ¿vale? ¿Qué pasa? Que Kaladin no se cura. No se puede curar esa herida. Porque en su forma física, o sea, su cambio en su físico, ¿vale? Ha trascendido su percepción de sí mismo por el reino cognitivo, afectando a su red y a su identidad en el reino espiritual. Por lo tanto, cuando Kaladin intenta curarse, sus marcas nunca se le van a ir. Porque forman parte de él. Porque forman parte de la idea que existe de Kaladin. Kaladin no existe si no tiene las marcas. Por ejemplo, en el Camino de los Reyes. Esta es esta es la diferencia entre que hay actos que pueden afectar y otros que no pueden afectar al reino espiritual. Como podéis ver, tiene todo que ver con percepción, la identidad, ¿vale? Y obviamente cómo afectan estas conexiones a la red espiritual. Ahora voy a beber un poquito de agua.
Yo no quería meterme, yo no quería meterme a hablar de cosas tan... Estas conexiones, porque son un poco extrañas, pero extrañas. Se dejan claras cómo funcionan, pero son un poquito complicadas de, de entender si no has prestado atención. Entonces, por eso digo que es un tema un poquito más hardcore, por así decirlo. Vale. Algo más del reino físico. Algo más del reino físico. Y es que la investidura, ¿vale? La investidura del reino espiritual, sabemos que, pues básicamente es toda su forma. El reino espiritual lo conforma investidura. La investidura, no lo he dicho, pero básicamente está en forma de luz, ¿vale? En el reino cognitivo la investidura es luz. Y en el reino físico, su manifestación, ojo, su manifestación física, que es muy importante, la manifestación física de la investidura es siempre metálica. Siempre. Es una regla del Cosmere. Siempre es metálica. No hay ninguna excepción a esa regla. La investidura siempre se materializará de forma sólida, líquida o gaseosa, de forma metálica. Siempre. Pueden ser metales gaseosos, pueden ser metales líquidos o pueden ser metales físicos. ¿De acuerdo? Aquí viene la chicha. Aquí viene la chicha porque esto me gusta mucho. Y es que, como todos sabéis, los sistemas de magia en Nacidos de la Bruma funcionan con metales. En efecto, manifestaciones de la investidura, ¿vale? Manifestaciones físicas. Esto, obviamente, tiene sus cositas que van a afectar a la red espiritual, a la identidad, a los tapones, va a crear agujeros entre los reinos. Está muy chulo. Está muy chulo, ¿vale? Entonces, por eso ahora vamos a pasar a relacionar la teoría de los reinos y la investidura con la alomancia, ¿vale? Para ello, tengo aquí el Imperio Final, ¿vale? La edición del Imperio Final. Y vamos a leer un poquito el Ars Arcanum, ¿vale? Os lo voy a traducir un poquito así rápidamente, del inglés al español. Voy a enseñar mis maravillosas translation skills. Y vamos a hablar un poquito de esta relación. He de decir que esto es muy especulativo, de nuevo. Sobre todo esta parte es muy especulativa, ¿de acuerdo? Porque una persona puede pensar otra cosa y otra puede pensar otra y ser dos cosas totalmente diferentes, ¿vale? Pero de nuevo, esto es totalmente especulativo. Pero con las normas y reglas que os estoy explicando hasta ahora, podemos deducir cosas, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque en este Ars Arcanum, no es solamente una nota del autor. Este Ars Arcanum lo escribe un personaje del propio Cosmere. Y es una persona que estudia las leyes del Cosmere. ¿De acuerdo? Entonces es un poquito como ir a un artículo científico a buscar citas, ¿vale? Para escribir tu propia teoría de algo, ¿vale? Entonces, tenemos varios metales, ¿de acuerdo? En Mistborn, en Nacidos de la Bruma, ya como hablamos ya en la anterior sesión del podcast. Y por ejemplo, vamos a empezar de forma alfabética, saltándonos el Atium y el resto, que eso lo veremos los últimos. Tenemos por ejemplo el Brass, que Brass era en español latón, si no recuerdo mal, que era el metal que te permite apagar las emociones de la gente. Además de todo esto, que te dice aquí el Ars Arcano, una persona quema latón y puede apagar las emociones de otra persona, ¿vale? Aparte de eso, hay una nota muy importante y es que dice: el latón no permite al alomántico leer mentes ni leer o detectar emociones en esa persona en la que está usando alomancia. ¿Por qué es importante esta nota? Es por lo que hemos hablado antes, de los aspectos espirituales. Normalmente,
es, o sea, normalmente, lo que uno pensaría de esta magia, esta habilidad mágica, es que lo que te permite hacer el latón es influir en en la representación momentánea de una persona, ¿vale? En el reino cognitivo. Y eso afecta al reino físico, haciéndola que se sienta de una forma o de otra. ¿De acuerdo? Eso es lo que es en sí lo que cómo funciona el brush y luego cómo funciona el think, que el think es el que enciende las emociones. Entonces, esta pareja funciona así. Pero lo de leer las mentes y las emociones tendrá que ver seguramente con que tú no puedes acceder a la red espiritual de otra persona usando el latón o el think. Puedes cambiar la representación en el mundo, en el reino cognitivo, pero no puedes tocar la idea en el reino espiritual. Entonces tenemos esa limitación, ¿de acuerdo? Luego tenemos el bronce, por orden alfabético, le sigue el bronce, que dice aquí que esto es básicamente para detectar los pulsos alománticos. Eso, los pulsos alománticos. Los pulsos alománticos son lo que una persona genera al usar la alomancia. Estos pulsos alománticos, teóricamente, de nuevo, teóricamente, todo esto son teoría y todo esto son de nuevo divagaciones o como pequeñas teorías que más o menos la gente ha ido elaborando al cabo de los años. Estos pulsos alománticos son seguramente la investidura o sea, lo que resulta de que la investidura del reino espiritual pase al cognitivo y al físico, ¿vale? Cuando la investidura pasa de un plano a otro, crea ese pulso, que es como un golpe, ¿vale? Como que hace un agujero, golpea ese plano, la pared que separa los planos, la atraviesa y ahí se produce el pulso, ¿vale? Entonces, todas personas que usen la investidura, ya no solamente en la alomancia, pero en otro sistema de magia, todos crean pulsos. Todos. ¿Vale? Entonces, la persona que queme bronce es capaz de sentir esos pulsos. Aquí lo que yo creo es que el bronce te permite recibir estos pulsos porque te acerca o te amplía la red espiritual o acerca la red espiritual al mundo físico y al cognitivo, posiblemente más al cognitivo. Entonces esa es más o menos seguramente la teoría, porque es lo que te permite sentir es como una especie de radar. Imaginaos que vuestra red espiritual es un radar y el bronce lo que hace es ampliarle. Me gusta más así, como que amplía el radio de recepción de ese radar, ¿de acuerdo? Y con ese radio extra puedes llegar a detectar esos pulsos alománticos, ¿de acuerdo? Luego podemos pasar al copper, que es cobre. Sí, cobre. En español es cobre. Y digo, no es cobre, ese es otro, ¿verdad? No, es cobre. El cobre básicamente lo que hace es crear una nube que evita o que camufla esos pulsos alománticos, ¿vale? Imaginaos que es como si pusiésemos aislamiento de sonido, por ejemplo, a esta habitación, ¿vale? Lo que hace es que no escapa, no permea de las paredes de esa nube mi pulso alomántico, que sea mi voz. No permea, no va más allá de las paredes. Se queda, rebota, por así decirlo, ¿vale? Entonces, una persona que queme bronce nunca va a poder detectar, por mucho radio que tenga, ¿vale? Hasta cierto punto, ¿vale? Estamos hablando de la alomancia. No estamos hablando ni de la feruquimia ni de eh, la tercera, que no me acuerdo ahora cómo se llama. Hemalurgia, eso, hemalurgia.
Una persona que queme bronce de forma normal, sin ninguna alteración de ningún tipo, nunca va a poder detectar los pulsos alamánticos dentro de una nube de cobre. ¿De acuerdo? Una nota extra que es muy interesante. Y es que en el Ars Canum dice que como efecto secundario, la persona que queme cobre nunca va a poder ser alterada, o sea, sus emociones nunca van a poder ser alteradas ni por una persona que queme latón, ni por una persona que queme zinc. ¿Por qué? Porque es como eso, como lo que hemos dicho antes, de que hay como paredes, ¿vale? Que no dejan salir lo que hay dentro y no dejan entrar lo que hay fuera, ¿vale? Entonces son como paredes, más o menos, como unas paredes, haces como una cajita y de ahí no puede salir nada, o sea, no puede entrar nada y no puede salir nada. Sí, lo he dicho bien. Entonces por eso además el zinc y el latón pues no se puede usar con una persona que me cobre. ¿De acuerdo? Luego tenemos el peltre y el tin, ¿vale? El peltre y el tin, que son las parejas las parejas de ay, no me las parejas de metales físicos. ¿Sabéis qué me acabo de dar cuenta? La verdad es que soy bastante corto, porque me lo ponen aquí. Los metales están clasificados en external, internal, pulling, pushing, y luego mental, spiritual y physical. Que es básicamente espiritual, cognitivo y físico. Yo, soy muy corto, ¿eh? Yo a veces soy muy corto, pero iba a decir básicamente que el peltre y el tin son los que hacen que la investidura afecte al reino físico. Por supuesto, en los otros que hemos hablado antes, tanto el cobre como el bronce, como el latón y el zinc, básicamente son los metales que afectan al mundo cognitivo. Lo hemos dicho antes. Permite detectar las ondas que llegan, los pulsos alamánticos que llegan desde el mundo cognitivo. Y ahora el peltre y el tin, vamos a hablar de cómo esa investidura se canaliza en el mundo físico para alterar el mundo físico. Gracias Chris por escribirlo en esta maravillosa essay, pero yo no me he dado cuenta hasta ahora. También os diré que los metales de Mistborn me cuesta mucho entender, o sea, me cuesta mucho entenderlos, me cuesta mucho recordar cuáles son, ¿vale? Porque funcionan, o sea, funcionan en tres pares, que es lo que hemos dicho antes, internal, external, mental, bueno, tres, este es el de en medio es un trío, mental, espiritual y physical, y luego pulling y pushing, que depende un poco de si es para ti y hacia ti. Que eso seguramente tenga que ver con otra cosa de la cual puede ser que hablemos hoy. Bueno, en fin, me voy por las ramas, me voy por las ramas. Peltre, eso, peltre. Básicamente el peltre lo que ocurre es que te permite aumentar, por así decirlo, la fuerza, la resistencia, tus capacidades físicas en general. ¿De acuerdo? Mediante investidura. Así de simple. La investidura se canaliza del mundo espiritual, pasa por el mundo cognitivo sin mucha consecuencia y llega al mundo físico y plum, ala, estás mazado de golpe. Estás muy fuerte. Parece que has ido 6 meses al gimnasio o más. Depende un poco también porque 6 meses es bastante poco yendo al gimnasio, pero imaginaos que habéis ido, yo qué sé, 10, vamos a decir una cosa muy bestia, 10 años al gimnasio. Ha ido 10 años al gimnasio y puedes levantar. Tienes una fuerza increíble, una resistencia que no puede conseguir un humano de ninguna otra forma, ¿vale? Ese tipo de cosas. Y el team, pues bueno, el team lo que hace es que te permite. Yo creo que es más romper, ¿vale? Porque las sensaciones, las emociones, todo eso está como en el plano cognitivo. Y el team lo que te hace es que te aumentan los sentidos, ¿vale? Son más potentes. Entonces yo creo que lo que ocurre es que el team lo que te permite es hacer un pequeño agujero en el mundo cognitivo, ¿vale? Conectarlo con el físico y sentir más de lo que ya sientes.
creo que esa sería mi teoría, que permea un poco el de reino cognitivo en el reino físico, gracias a que quemas tin y por eso puedes ver más allá. Esto principalmente lo creo porque aquí habla de que una persona que queme tin, por ejemplo, puede no ver las brumas, ¿vale? Las brumas están especial no, exclusivamente del reino físico, pero no el cognitivo. Así que seguramente lo que ocurre es que puedes como asomar un poquito la cabecita al cognitivo y no ver, las brumas. Eso también pues tendría que ver con eso, con que penetramos la pared que distingue el físico del cognitivo y por ahí pasan o pasa nuestra existencia o van las dos a la vez. Ese tipo de cosas, ¿vale? Vamos a ver. Y luego tenemos la otra pareja, que son acero y metal. Acero y metal no, acero y hierro. Siempre se me olvida. Siempre digo acero y metal, pero no es acero y metal, es acero y hierro. El, el hierro es, es un metal externo físico, ¿vale? Pero aquí viene lo que yo he estado pensando, ¿vale? Porque aquí hablan de que puedes atraer atraer y desplazar fuentes de metal. Esto es un poco vago todavía, porque sí que es cierto que en el Cosmere hemos visto varias formas de afectar a la gravedad, ¿vale? Puedes afectar a la gravedad de muchas formas, ¿vale? Pero claro, la gravedad funciona porque el reino físico lo dice así, no por nuestra percepción. Entonces, no que cambie la gravedad, nuestra percepción de gravedad no cambia la gravedad en sí. Es una ley física, no una ley que nosotros hemos conocido como tal, ¿vale? No es un cambio en nuestra percepción. Entonces, lo que yo creo es que esto está, el tema de cambiar la gravedad está más cercano a el mito de la creación el mito de la creación, el mito del shattering, ¿cómo sería? De la fragmentación de Adonalsion. Porque hay otra forma de cambiar la gravedad en el Cosmere, y esa forma es mediante la potencia de la adhesión en el, bueno, y la gravitación, pero la adhesión funciona más similar a la alomancia. La potencia de la adhesión es propia del sistema de magia del archivo de las tormentas, y básicamente puede pegar, o sea, puede atraer, puede repeler y puede también... ¿Cuál era? Repeler... Vale, sí, era repeler objetos, atraer objetos y reducir la propia gravedad entre ellos, por así decirlo. Se atraen menos o se repelen menos. Sí, más o menos. Era algo así. Entonces, lo que tenemos aquí es que el acero y el hierro, yo creo que funcionan más o menos de la misma forma. Están más conectados a la esquila de honor, ¿vale? Están conectados a la esquila de honor en cuanto a que están conectados a la adhesión, ¿vale? Al cambio de la gravedad. Si habéis leído Ritmos de Guerra, sabréis que en Ritmos de Guerra se habla de la adhesión como la potencia de honor, y se habla de la adhesión como y se habla de honor como la fuerza de los cambios y los resultados físicos, es decir, la fuerza de la naturaleza, por así decirlo. Es lo que dicen en Ritmos de Guerra. Entonces eso me hace pensar, la gravedad es una fuerza de la naturaleza, más o menos. Es una ley física, funciona conforme a las reglas de la física, con electromagnetismos y todas estas cosas, ¿no? Hasta donde yo sé. ¿Por qué no entonces funcionaría? O sea, ¿por qué no pensar en que funciona así? En que funciona porque es la fuerza de atracción de la gravedad en sí entre metales, entre
Sí, entre metales en general. Puede ser cualquier tipo de metal, no solamente hierro y acero. Lo que tú puedes atraer y repeler. Yo pensaría eso, la verdad. Y me gusta pensar eso porque lo relaciona también un poquito con otra saga que no solamente nació de la bruma, sino también con el archivo de las tormentas. Y con esto ya terminaríamos con el Arcanum Unbounded del Imperio Final. Miraría los otros, pero los tengo bastante claros. Tengo bastante claro lo que ocurre con los otros cuatro metales que faltan de la primera era. Pues estamos hablando de la primera era, ¿de acuerdo? No de la segunda. Y luego tenemos el Atium, ¿vale? Que el Atium es el metal espiritual interno. El metal espiritual interno. Sí, sí, exactamente. Ya no sé si es push o pulling. Ya no llego. Os dije que ahí voy regular con los metales de Escadrial. Pero bueno, el Atium, si recordáis lo que hace, como para no, básicamente lo que te permite es usar un poquito de fortuna. El Atium lo que te permite es sacar la cabecita un poquito al reino espiritual, usar tu fortuna y ver las acciones, creo que son de 2 segundos después de lo que va a hacer esa persona. Es decir, una persona va a mover un brazo, tú vas a ver una sombra como blanca de Atium hacer así. Y luego, 2 segundos después, la persona va a hacer así. ¿Vale? Ves el futuro 2 segundos en adelante. Creo que son 2 segundos. Creo que tampoco estoy seguro de si está 100% señalizado en los libros y se dice específicamente, ves tanto en el futuro. Yo diría que son 2 segundos. Creo recordar. Pero tampoco estoy 100% seguro. Pero es algo así. Es algo así como muy pocos segundos en el futuro. Muy poco, muy poquito, muy poquito. Porque no puedes usar mucho la fortuna. La fortuna es algo muy escaso y muy extraño todavía. O sea que no puedes ver mucho en el futuro. Pero te permite ver un poquito en el futuro de una persona, de varias, ¿vale? Luego tenemos el Erasium, ¿vale? Que es el metal espiritual interno. Push o pull, depende un poco de si le pones push a Latium, el Erasium será pull y viceversa. Pero es que no sé cuáles son, ¿vale? No me acuerdo ahora. Lo que importa aquí es que el Erasium lo que hace es que cambia tu red espiritual. Cambia tu red espiritual para que sea la de un nacido de la bruma, ¿vale? Eres, por ejemplo, el famosísimo personaje de Paco, que va a comprar el pan todos los días, ¿vale? Pues un día, de repente, tú, Paco, el que vas a comprar el pan, te encuentras una una canica, una pelotita de Atium no, del Erasium. Te parece un caramelo de anís, te lo tomas, ¿vale? Te sabe mal porque es metal, pero eso lo que va a hacerte es que tu red espiritual va a cambiar totalmente y vas a convertirte en un nacido de la bruma, ¿vale? Por eso es un metal espiritual, sí, es un metal espiritual, porque cambia uno de tus atributos, uno de tus aspectos espirituales, ¿vale? Luego tenemos la pareja del aluminio y del duraluminio. Estos son un poco, o sea, son claros, pero tampoco lo tengo, o sea, son claros en que son muy sencillos cómo funcionan, ¿vale? El aluminio sobre todo. El aluminio es el metal eh, externo espiritual. O sea, el metal externo espiritual. ¿Por qué? Porque el metal de aluminio repele, anula toda investidura. Eso es lo que hace el aluminio. Te permite anular cualquier investidura. Cualquiera. Por eso es espiritual. Porque tiene que ver con la fluencia, la fuente, el flujo de investidura. Lo corta, lo anula totalmente. Por eso cuando a Bean la meten en prisión, la meten en la cárcel de Krennic Shaw al final del Imperio Final, esa fase final, le dan un metal y se queda sin poderes, se queda sin sus metales porque le han hecho tragar aluminio, ¿vale?
Luego tenemos el Duralumin, que hace totalmente lo contrario. Que lo que hace, bueno, totalmente lo contrario. Que lo que hace es expandir, ¿vale? Yo entiendo que es como una especie de... Lo veo así, ¿vale? Lo veo como un... ¿Cómo se? No, no es un colador, es un embudo, ¿vale? Yo lo veo como un embudo. El duraluminio te pone un embudo, ¿vale? Del espiritual al físico, bueno, del espiritual al físico, en el mundo espiritual, que te permite acceder a muchísima investidura y canalizarlo de forma muy concreta. Porque el duralumin lo que te permite es usar una habilidad de un metal aumentada muchísimo, ¿vale? Entonces tú puedes usar, por ejemplo, peltre, en plan ponerte mazadísimo y luego usar duraluminio y tener un momento en el que tu fuerza es muchísimo más alta, ¿vale? Muchísimo más grande. Por eso, de nuevo, trata también la investidura, así que es un metal espiritual, ¿vale? Y con esto ya terminaríamos todos los metales de era 1, ¿vale? Todos los metales de era 1. ¿Y por qué no los de era 2, Carlos? Bueno, pues porque me estoy leyendo era 2. No me he leído era 2. Soy muy lento con era 2. Entonces, es algo que todavía no me he terminado de leer y pues no tengo claro todavía cómo funcionan todos los metales. Además que no me acuerdo de los nombres de ninguno. Porque si me costaba aprendérmelo los de la era 1, la era 2, me está costando más todavía. Así que eso sería todo. Recordad que tenéis este podcast está subido en YouTube, en Spotify, en Anchor y en muchísimas otras plataformas. Buscadlo siempre buscad siempre Cosmere 101 en cualquier plataforma de podcast que tengáis. Podéis escucharla ahí dentro de poco tiempo, cuando lo edite y lo suba. No, espero que no tarde tanto como la última vez, pero tardaré muy poco, lo prometo. Y recordad también que podéis seguirme en Twitter, Son of Tanabast, está aquí abajo, Son of Tanabast. Enteraos cuando va a ser el siguiente podcast. Y ya estaría. Eso sería todo. Nos vemos en la próxima sesión. Todavía no sé cuál va a ser, pero si me seguís en Twitter, os enteraréis de cuál va a ser, de cuándo va a ser. Todo es todo maravilloso en Twitter, todo maravilloso. Todo maravilloso. Pues nada, ya me despido por hoy. Nos vemos en la siguiente sesión de Cosmere 101. Y tened una bonita existencia en los 3 reinos, ¿de acuerdo? Y que nadie os corte la red espiritual, que sus morís. Y eso no le gusta a nadie. Vida antes que muerte, radiantes. Adiós.